Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Amparo. Vamos a continuar con la lectura del seguro de crédito interno. Nos quedamos en la página 7 y luego vamos a tratar de terminar lo más pronto posible y comenzar con lo que corresponde al seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿ya? Okay. Sí. Nos quedamos en el punto 6, clientes anónimos. Son aquellos clientes cuya cifra máxima de crédito se establece en las condiciones particulares y con los que el asegurado podrá realizar operaciones bajo la cobertura de la póliza sin necesidad de su previa clasificación crediticia por parte de un suscriptor de riesgos. 7. Controversia. Toda discusión sobre el importe o la validez de los derechos del asegurado o créditos, así como sobre el principio de un pago por compensación sobre la base de los créditos que su cliente detenta contra el asegurado. 8. Crédito. Es el derecho que ostenta el asegurado de exigir al deudor y o, en su caso, al garante, el pago de una obligación de dinero o de créditos de dinero. 9. Crédito vencido. Es una obligación de dinero o de créditos de dinero que no ha sido saldada a la fecha de vencimiento previamente acordada en un contrato, compra, venta o factura. 10. Crédito asegurado. Es la obligación de dinero o de créditos de dinero que está dentro de las coberturas del seguro. 11. Crédito cubierto. Importe en dinero que adeuda al asegurado el cliente y que cumple con todas las siguientes condiciones. Consta en una factura emitida por el asegurado conforme a la ley, proviene de una venta a plazo efectuada por el asegurado, se considera venta a plazo todo lo que no haya sido pagado en efectivo o tarjeta de crédito. No excede del respectivo límite de crédito aprobado por la aseguradora, corresponde a mercaderías incluidas en la globalidad y entregadas al cliente dentro del periodo de vigencia de la póliza. 12. Globalidad. Es deber del asegurado someter por parte de la aseguradora a todos sus clientes a los cuales les vende a crédito. Todas las ventas a crédito efectuadas a clientes aprobados por la aseguradora deberán ser declaradas por el asegurado para efectos de pago de prima, entendiendo que esta obligación se enmarca dentro del ámbito de acción definida expresamente en las condiciones particulares. 13. Insolvencia. Se entiende producida la insolvencia de un cliente que adeuda una factura cubierta y constituyó el siniestro en los siguientes casos. Quiebra declarada por resolución judicial firme. Cuando el asegurado o cualquier tercero hubiera solicitado su sometimiento a cualquier régimen concursal regulado por la Ley General del Sistema Concursal, Ley número 27809, y el asegurado no desvirtuase exitosamente su sometimiento en el plazo de 30 días hábiles. Falta de pago, total o parcial del crédito, transcurridos 60 días calendarios desde la fecha del aviso de impago. 14. Línea de crédito mínimo individual. Monto mínimo de clasificación crediticia que la aseguradora cubrirá a los clientes del asegurado. Monto que quedará establecido en las condiciones particulares. Bajo esta condición, el asegurado no deberá solicitar clasificaciones crediticias para aquellos clientes
cuyo requerimiento de línea sea inferior a este monto. De la misma manera, si la aseguradora decide otorgar una clasificación crediticia inferior a este monto, el cliente será excluido de la cobertura del seguro. Como consecuencia de lo anterior, y atendido que algunos clientes no quedarán amparados bajo las coberturas de la póliza, el asegurado no deberá notificar las ventas respecto a estos clientes. 15. Límite de indemnización. Monto máximo que la aseguradora deberá pagar por los eventuales siniestros originados en facturas emitidas durante el periodo de vigencia de la póliza. Se establece en las condiciones particulares, en términos de suma cierta o número de veces el costo del seguro o la prima del periodo de vigencia considerado. 16. Pérdida final. Corresponderá al valor inicial del crédito cubierto, previo descuento de los pagos recibidos hasta el límite de crédito, multiplicado por el porcentaje de cobertura. La pérdida final estará sujeta a deducibles, umbrales, franquicias y al límite de indemnización estipulados en las condiciones particulares. La indemnización debida por la aseguradora será pagada en el plazo de 60 días, calendario, contado desde el aviso de impago, constitución del siniestro, siempre que el asegurado hubiese dado en forma oportuna el aviso de impago y hubiere hecho entrega de toda la documentación demostrativa de sus derechos y de aquella que habilite a la aseguradora para efectuar, directamente o a través de terceros, la cobranza de los créditos impagos. 17. Periodo de gestiones propias. Establecido en las condiciones particulares, es el lapso de tiempo posterior al vencimiento original de la factura durante el cual el asegurado puede otorgar prórrogas sin previa autorización de la aseguradora, realizar gestiones de cobro sin necesidad de ejercer acciones judiciales y dar aviso de insolvencia provisional por regla general. 18. Porcentaje de cobertura. Es la proporción en que se distribuye el riesgo cubierto entre el asegurado y la aseguradora, que aparece fijado en el aviso de resolución de líneas y o en las condiciones particulares de la póliza. Conforme al porcentaje de cobertura, se determinará el monto de la indemnización a pagar. 19. Plazo de gestiones propias. Es el plazo que se otorga en las condiciones particulares para realizar cobranza extrajudicial sin necesidad de solicitar una prórroga. 20. Prima mínima. Importe estipulado que el asegurado se obliga a pagar a todo evento para un periodo determinado en el caso que la prima devengada resulte inferior. 21. Recuperos. Todos los montos que el asegurado percibe de su cliente o de un tercero en concepto de pago del crédito, ya sea antes o después del pago de la indemnización. 22. Recobro. Tendrá dicho tratamiento cualquier interés de mora percibido por el asegurado o la aseguradora, cualquier monto resultante de la ejecución de garantías, cualquier nota de crédito o abono establecido por el asegurado, cualquier importe percibido por compensación o recuperación de impuestos. 23. Umbral. Importe de cada siniestro por debajo del cual no se paga indemnización, de forma que la pérdida ha de ser soportada íntegramente por el asegurado. Si el importe del siniestro es mayor, la aseguradora indemniza sin aplicar este umbral. Tiene por objeto evitar las gestiones de cobro de siniestros de escasa cuantía. Se determina en las condiciones particulares. Séptimo, procedimiento en caso de siniestro. En caso de siniestro, el asegurado deberá proveer a la aseguradora de la siguiente documentación: formulario de aviso de impago, cuarta copia cedible de las facturas en situación de ser cobradas como títulos ejecutivos conforme a ley, órdenes de compra, guías, despachos, contratos de compra-venta si los hubiere, letras de cambio, pagarés o cheques, documentos constitutivos de la garantía si los hubiere. Intercambio de correspondencia con el deudor.
Estado de cuenta corriente histórica mercantil del deudor. Gestiones de cobro. Pagos recibidos con posterioridad al aviso de impago. Otros antecedentes indicados en las condiciones particulares. Con eso estamos terminando con lo que es el seguro de crédito interno y vamos a dar paso a lo que es el seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros. Seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros. 1. Cobertura. La compañía de seguros se obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado, individualizado en las condiciones particulares, que resulten de la responsabilidad civil en que incurra en la prestación de servicios propios de la actividad de corredor de seguros regulada en la ley, sus reglamentos y en las normas complementarias de la SBS, por actos, errores u omisiones ocurridos durante la vigencia de la póliza y que afecten a terceras personas atendidas profesionalmente por el asegurado. Queda cubierto asimismo la responsabilidad civil de sus dependientes, de sus representantes y apoderados, de cualquier persona que participe en las gestiones de intermediación por su cuenta y en general la de toda persona por la cual sea civilmente responsable en el ejercicio de su actividad de corredor. La cobertura comprende tanto los daños y perjuicios causados a tercero como los gastos y costas del proceso que estos o sus causahabientes promuevan en contra del asegurado. También serán de cargo de la compañía aseguradora los gastos de defensa del asegurado, incluso los honorarios respectivos, aun cuando se trate de reclamaciones infundadas, en los términos previstos en el artículo siguiente. El pago de la indemnización al tercero perjudicado se efectuará en virtud de sentencia ejecutoriada o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por el asegurado con el consentimiento de la compañía de seguros. Suma asegurada y deducible. 2. El monto de la suma asegurada y deducible dependerá de los ingresos anuales del corredor. Acá tenemos un cuadro donde se indica ingreso anual, monto de la póliza y cuál sería el deducible, ¿no? Todo es en dólares americanos. Si como corredores de seguro pensamos que vamos a tener un ingreso anual de hasta $60,000, tenemos que tener una póliza de 20,000 y sabemos que vamos a pagar un deducible de 200. Si fuera de 60,001 hasta 300,000, sabemos que debemos tener una póliza de 80,000 y nuestro deducible será $800. Un ratito que me están escribiendo acá, a ver. Ah, ok. Ya lo hicimos el miércoles ya. Perfecto. A ver, espérense un ratito. Un ratito, por favor, ¿ya? El miércoles hemos visto el seguro de crédito interno. Y no lo llegamos a concluir, por eso yo lo concluí el día de hoy. El lunes creo que no tuvimos clases y por eso lo diferí inicialmente para el día de ayer, viernes, y por X motivos lo pospuse para el día de hoy. Lenny, tú me estás indicando entonces que esta clase ya fue dictada el día miércoles, pero sin embargo el miércoles solamente hemos tratado de todo lo correspondiente al seguro de crédito interno. ¿Me pueden confirmar los demás alumnos, por favor? Jesús, Amparo, Víctor.
Ya hemos visto lo que es la responsabilidad civil de los corredores de seguros el día miércoles. En mi caso, profesor, yo ingresé un poco tarde, por eso que no Sí, estuve al profesor, principio de sí la se vio clase. el miércoles. Ah, sí lo Sí, vimos el miércoles. sí, al comienzo está RC de corredores de seguros y después Ah, siguió con crédito interno. seguro de crédito interno. Ok, a ver, entonces vamos a ver. Está bien que me pasen la voz, ya, disculpen. No, no, está bien. Un ratito, por favor, ya. Ok. Vamos a ver entonces lo que corresponde al seguro de crédito de cauciones, ¿ya? Vamos a ver acá, vamos a compartir la pantalla. Seguro de crédito a la exportación, cauciones y carta fianza, ¿ya? Ok. Ahora sí estamos todos sintonizados, ¿no? Introducción. En este módulo nos centraremos en productos que ofrecen las compañías de seguros para proteger el patrimonio de las empresas. Estos son el seguro de crédito a la exportación, que lo utilizan mayormente los exportadores en sus operaciones de venta en el mercado internacional. El seguro de cauciones y cartas fianzas, que son garantías de cumplimiento que permiten afianzar o participar en licitaciones con el Estado, en contratos privados y operaciones de comercio exterior que se encuentran inmersas de manera específica en la Ley General de Aduanas. Por su relación, también trataremos el nuevo sistema de despacho anticipado de aduana para conocer más sobre las garantías previas. Un punto importante que debemos conocer y tener muy presente son las herramientas que se utilizan en el comercio exterior para poder ofrecer estos servicios financieros y de calidad. El comercio internacional. El intercambio de productos como generador de riqueza en el mundo crea nuevos mercados, fortaleciendo así el mercado internacional. A la venta de productos y o servicios al exterior se le denomina exportación. Tipos de exportaciones en el Perú. Exportación de productos tradicionales y exportación de productos no tradicionales. Dentro de los primeros, que es productos tradicionales, tenemos el cobre, oro, molibdeno, otros minerales, harina de pescado, aceite de pescado, derivados de petróleo, petróleo crudo, café y otros productos agrícolas, también conocidos como commodities. Se trata de productos cuyo valor viene dado por el mercado internacional y no por los productores. Exportación de productos no tradicionales, textiles, agropecuarios, químicos, pesqueros, metalmecánicos, hidrometalúrgico, maderas, papeles, joyería, minería no metálica, pieles y cueros. En estos productos el precio lo establecen los productores y no tanto el mercado. En cambio, a la compra de productos del extranjero se le denomina importación. Formas de pago. El mercado es un intermediario entre productores y consumidores, mejor dicho, entre compradores y vendedores, en donde se conjugan los factores de confianza y garantía de pago. Aquí nacen las distintas formas de pago en el comercio internacional, algunas con mayor riesgo que otras. Pago al contado, obviamente hay cero riesgos. Pago con carta de crédito irrevocable, aquí intervienen los bancos para minimizar el riesgo. En cobranza bajo el sistema de crédito, pago a plazos, con intervención parcial de los bancos, sin garantizar el pago, siempre estará presente el riesgo. La carta de crédito o crédito documentario. El contrato de compra-venta internacional implica una problemática compleja que surge al no existir un conocimiento pleno entre importadores y exportadores, mercados en países distantes unos de otros, con regulaciones diferentes, regímenes legales y tributarios distintos, monedas, tipos de cambios variables, etc. Origina que el importador se resista a cancelar el importe de la compra mientras no haya recibido la mercadería adquirida o los documentos que los amparan, y por su parte el exportador no enviará la mercadería que vende antes de haberse asegurado que recibirá el pago. De esta coyuntura nace la intervención de los bancos
con mecanismos destinados a garantizar la entrega de la mercadería y el pago del precio pactado. Uno de los más seguros es el crédito documentario o carta de crédito. La carta de crédito es un instrumento de pago sujeto a regulaciones internacionales, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios UCP 600 de la International Chamber of Commerce, mediante el cual un banco emisor, obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente, el ordenante, debe hacer un pago a un tercero, llamado beneficiario, contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador, hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en su forma y de los más complejos en cuanto a su contenido. Toda carta de crédito tiene su origen en un contrato de compra-venta de mercancías, aunque puede originarse en la prestación de servicios. ¿Quiénes intervienen en el proceso de la carta de crédito? Acá tenemos en la página 6, ¿no? Tenemos un esquema, ¿no? Hay un importador, hay un exportador y ambos se relacionan con un banco, ¿no? Son 1, 2, 3 personas que intervienen en el proceso de la carta de crédito. El importador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito en los términos pactados en el contrato de compra-venta. Dicho banco emite la carta de crédito, la cual es enviada a un banco corresponsal, generalmente en el país donde reside el exportador, o sea, el vendedor. El banco corresponsal avisa, confirma de la llegada de dicha carta al exportador. El exportador, en base a la carta de crédito que le ha llegado y el contrato de compra-venta, prepara la exportación. Remite los documentos exigidos en la carta de crédito al banco corresponsal. El banco corresponsal revisa los documentos y a su vez los envía al banco que emitió la carta de crédito para su pago. Ahora son los bancos, acá han puesto por error el exportador. Estos son las instituciones que generan la confianza entre importador y exportador, aporta compromiso entre ellos, manejan los documentos de embarque y canalizan los pagos. ¿Ya? Acá hay un error, disculpen. Esto no es exportador, sino es el banco. ¿Ya? En resumen, las cartas de crédito son una promesa de un banco o instituto de crédito de pagar una cierta suma de dinero. Se paga contra la presentación de documentos que certifican un hecho o acto jurídico. El plazo para hacer uso de la carta de crédito debe estar preestablecido. El contrato de crédito es el que regula la relación entre el banco emisor y ordenante. En este contrato se definen las condiciones bajo las cuales el banco está dispuesto a emitir cartas de crédito por cuenta del ordenante. Como en todo contrato de crédito, se crea una obligación del banco de poner a disposición de su cliente, el ordenante del crédito, un crédito por un plazo determinado y bajo condiciones determinadas. Tipos de carta de crédito. Revocable. Una carta de crédito revocable permite reformas, modificaciones y cancelaciones en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador o beneficiario de los términos explicados en la carta de crédito. Debido al riesgo considerable para el exportador, no se aceptan normalmente. Como puede deducirse, el crédito revocable entraña un riesgo elevado para el beneficiario. Irrevocable. Una carta de crédito irrevocable requiere consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales. Este tipo de carta de crédito es la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios debido a que el pago siempre está asegurado y están presentados los documentos que cumplen con los términos de la carta de crédito. Las cartas de crédito irrevocables pueden estar o no confirmadas
y no podrán revocarse unilateralmente. Debe contar con la conformidad de todas las partes intervinientes. Son las más seguras. Comercial. Cuando la transacción que involucra es una operación de compra-venta, estas cartas de crédito a su vez pueden ser avisadas o confirmadas. En las cartas avisadas, el banco corresponsal solamente cumple el papel de notificar al beneficiario la llegada de la carta de crédito sin asumir ni cualquier compromiso de pago. La carta de crédito se paga en la caja del banco emisor. En cambio, en una carta de crédito confirmada, un banco distinto al emisor, actuando por encargo de éste, se compromete solidariamente con él a pagar el importe correspondiente al beneficiario o a aceptar la letra que le dirija el exportador. La carta de crédito se paga en la caja del banco confirmante. Las cartas de crédito también pueden ser a la vista, pago al contado contra entrega de documentos, o diferidas, pago a plazo, donde el banco se compromete al pago de la carta de crédito contra la entrega de los documentos a pagar al vencimiento. También puede distinguirse entre los pagos divisibles que permiten el fraccionamiento del precio en pagos parciales, cada uno de los cuales debe corresponder a una entrega también parcial de la mercadería y documentos entregados. Permite embarques parciales. En las cartas de crédito indivisibles solamente se realiza un único embarque. Las cartas de crédito rotativas permiten renovarse en forma automática cada vez que el exportador efectúa el despacho dentro de las condiciones pactadas y hasta completar el número de renovaciones previstas en el crédito. Las cartas de crédito transferibles permiten al beneficiario hacer disponible el crédito total o parcial a terceros, un segundo beneficiario, conforme a los términos, condiciones y beneficios, excepto el valor y precio de la mercancía que podrán ser reducidos. Los principales documentos exigibles en una carta de crédito son los conocimientos de embarque o Bill of Lading, BL, ¿no? Es el documento emitido por la empresa de transportes donde se evidencia que ha recibido determinados bienes en determinada fecha y en determinadas condiciones. En estos casos, se extiende a favor del banco emisor, el cual endosará al importador. Póliza de seguro que cubre los riesgos de transporte de la mercancía. Factura comercial. Otros documentos como lista de peso, certificado de origen, certificado de sanidad, certificado de calidad, el packing list, etc. Financiera, cuando asegura el cumplimiento de una obligación financiera también conocida como stand-by. Una de las principales modalidades es el back-to-back. Se establece cuando un banco abre un crédito respaldado por otro crédito más importante a favor del ordenante. Modalidad para la cotización del precio en el mercado internacional. En los contratos de compra-venta en el comercio internacional se utilizan diversos términos que se denominan Incoterms, los cuales regulan los derechos y obligaciones relacionadas con las cotizaciones de las mercaderías a nivel internacional. Es necesario conocer los Incoterms cuando se realiza un pedido de importación o cuando se pretende exportar a medianas o grandes volúmenes o montos en la transacción. Para compras menores o de muestra no es necesario el uso de Incoterms. Ahí tenemos un diagrama, ¿no?, representativo del momento de la venta, que es el seller, envío hacia el puerto, pago de los impuestos de exportación, ¿no? La carga en el barco, contenedor puesto dentro del barco, el arribo al puerto de destino, ¿no?, la descarga, la nacionalización de la mercadería o pago de los impuestos requeridos, la entrega al comprador y la recepción de la mercadería en los locales del comprador. Acá tenemos los 4 Incoterms más usados a nivel mundial. Ventas CIF o ventas CIF, costo, seguro y flete. Se establece que el precio pactado incluye el valor de la mercadería en el lugar de embarque,
el costo del seguro y el flete. Ventas CIF, costo y flete. Similar a la venta CIF, el cual no incluye la prima de seguro. Ventas FOB o Free on Board, puesto a bordo. Ventas FAS, libre y puesta al costado del barco. Modalidades para la cotización del precio en el comercio internacional. Hasta aquí hemos visto cómo en el comercio internacional se puede minimizar el riesgo de no pago bajo la modalidad de la carta de crédito. Sin embargo, al ir ganando confianza con los clientes, la modalidad de pago puede variar, aminorándose los costos. Si se realiza la venta en cobranza, pero se incrementa el riesgo a no tener un tercero que garantice dicho pago. Debemos tener presente que existen diversos tipos de riesgos que pueden afectar al final el no pago de las cobranzas de la mercadería, tanto en el comercio exterior como en las ventas internas. Riesgos en las cobranzas de exportación. Riesgos políticos o falta de pago en el vencimiento. Sí son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación cuando se trata de operaciones de comercio exterior. Riesgos extraordinarios, terremotos, inundaciones, erupción de volcanes, etc. No son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación. Riesgos comerciales. Sí son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación. Riesgo de la insolvencia definitiva o falta de pago en el vencimiento. ¿Cuál es la finalidad del seguro de crédito a la exportación? Proteger al cliente del no pago de los créditos otorgados a sus deudores, cuentas por cobrar o C por C, ya sean locales o del exterior. El seguro de crédito a la exportación es un instrumento financiero que tiene por objeto dotar de cobertura al exportador frente a los riesgos comerciales a los que enfrenta en una operación de venta al crédito, protegiéndolo de los riesgos de impago de sus compradores y fomentando de esta manera las exportaciones del país, es decir, contra los riesgos de insolvencia comercial. Consiste en indemnizar la pérdida neta que ocasione la incapacidad definitiva del deudor para pagar total o parcialmente el crédito que le ha concedido el asegurado. Es la eliminación del daño derivado de la falta de pago como consecuencia de la insolvencia definitiva, de manera que hasta que ésta no exista, no hay daño y por tanto no habrá indemnización. El riesgo asegurado es la pérdida definitiva, total o parcial, del valor del crédito por la insolvencia del deudor. La insolvencia se considerará comprobada al verificarse una declaración de quiebra o análoga a la quiebra, la celebración de un arreglo extrajudicial. El asegurador podrá también considerar insolvencia de hecho o demora prolongada cuando la situación del deudor sea tal que resulte improbable un pago aún parcial y en la que una acción judicial, en especial un pedido de quiebra, no permita prever sino recuperar montos insignificantes o inferiores al monto de los gastos por trámites judiciales a iniciar. Asimismo, incumplida la obligación por parte del importador, el seguro indemniza los daños sufridos por el asegurado. Un ratito, por favor. Ok. Peculiaridades del seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito a la exportación presenta peculiaridades técnicas que es necesario examinar brevemente. Económicamente, el crédito nace de un cambio de prestaciones con un intervalo de tiempo. Por una parte, el acreedor efectúa su prestación, financiamiento, entrega de mercancías, cumplimiento de un trabajo, antes que la otra, que es el deudor. El intervalo de tiempo provoca el riesgo de pérdida total o parcial de la prestación debida. La eliminación de riesgo no es fácil, ni en forma preventiva, selección en la concesión de riesgo, ni en la vía represiva, acción ejecutiva.
El conjunto de situaciones económicas, como la duración, la modalidad del crédito y las condiciones del deudor, siempre representan un riesgo. Para superar esta dificultad, el seguro de crédito a la exportación debe realizarse respetando la técnica aseguradora en general, buenas bases estadísticas, adecuada clasificación de los riesgos, adecuado control preventivo y la no admisión de créditos aventurados y limitarse a los comerciales. Aspectos técnicos. Principios claves. Globalidad. Se evalúa la totalidad de la cartera de ventas al crédito o una parte de ella, siempre que sea posible aplicar un criterio de selección objetivo. Coaseguro. Con el fin de alinear incentivos, el asegurado también participa en un porcentaje de la pérdida ante un eventual siniestro. Aspectos técnicos, cobertura. Por deudor, hasta el 90% del monto de las facturas aseguradas. Por póliza, hasta la indemnización máxima por póliza, 80% del monto de la factura. Riesgos asegurados no cubiertos. Riesgo comercial. Insolvencia del deudor, que puede ser de derecho, procedimiento concursal o de hecho, mora prolongada. Los riesgos que cubre el seguro de crédito a la exportación son aquellos riesgos denominados de carácter comercial originados por la incapacidad financiera del importador para cumplir sus obligaciones, es decir, la insolvencia bajo dos tipos de eventos. Insolvencia definitiva, a los efectos del seguro, la incapacidad del deudor para pagar total o parcialmente el crédito que le ha concedido el asegurado. La insolvencia del comprador extranjero se considera configurada al verificarse la quiebra, liquidación o cesación de pagos una vez que se hayan cumplido cualquiera de las siguientes circunstancias. La primera, se haya iniciado un proceso de reorganización del importador debido a la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. 2. El importador esté o sea objeto de un procedimiento judicial que emane de la legislación local sobre quiebras o de una decisión judicial o tribunal similar que implique la designación de un administrador, un liquidador o cualquier otro mandatario en conformidad con la legislación local sobre quiebras. Un juzgado competente. 3. Un juzgado competente haya aprobado un convenio de acreedores entre el importador y sus acreedores o se haya llegado a un acuerdo que obligue a través del juzgado al importador y a todos sus acreedores. 4. Las circunstancias que sean, a juicio de la compañía, similares a cualquiera de los casos anteriores. Riesgos asegurados o cubiertos. Riesgo comercial. Insolvencia de hecho o mora prolongada. Se entiende por mora prolongada a la presunción de insolvencia que se configura por el mero transcurso del plazo establecido en la póliza desde la fecha en que venció la obligación de pago del comprador extranjero. Riesgo político. Limitaciones a cumplir con las obligaciones de pago a consecuencia de las medidas tomadas por el país del deudor solo para créditos del exterior. Riesgos extraordinarios no cubiertos. El incumplimiento por parte del asegurado o sus representantes de alguno de los términos y condiciones del contrato de exportación. Los daños a las propiedades de origen nuclear, explosivas, tóxicas, radioactivas u otras propiedades peligrosas de conjuntos nucleares, explosivos o componentes nucleares de los mismos. Desastres naturales, motines, guerra declarada o no, conmoción civil, hostilidades, revolución, huelgas o cualquier acontecimiento que impida la entrega de bienes o prestación de servicios. Transacciones con importadores públicos. Importaciones cuyo pago se haya recibido antes o en la fecha de entrega de la mercadería. Transacciones cuyo pago haya sido por carta de crédito irrevocable y confirmada. Transacciones donde la entrega del bien esté sujeta a un contrato de venta en consignación. Exclusiones, crédito de empresas relacionadas, entidades estatales sin personería jurídica ni patrimonio propio, ventas al contado o con carta de crédito. Bueno, estimados, ya me queda menos de un minuto. Por favor, concluyan con la lectura de este recurso. Y hemos hecho conmigo los otros dos recursos. Este es un recurso muy interesante, el tema de seguro de cauciones y cartas fianzas. Hasta acá les agradezco su atención. Que tengan un buen fin de semana y síganse cuidando.
Cuídense mucho, por favor. Buenas noches.